Otra de las complicaciones que puede aparecer es el síndrome coledociano. ¿Sí? El cálculo obstruye el colédoco, provocando también dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebres e ictericia. ¿Sí? Es también otra obstrucción de los conductos. En el caso anterior era el conducto cístico, acá es el colédoco, que se puede obstruir como muestra ahí en la imagen. ¿Sí? Fíjense que esto también va a necesitar la intervención médica, ¿sí? De alguna medicación para disolver los cálculos o de una intervención quirúrgica para eliminarlos, ¿sí? Son situaciones que sí o sí se tienen que actuar de manera rápida porque es algo agudo, digamos, algo que requiere sí o sí de una intervención. Otra de las complicaciones y de las más graves que hay de las colelitiasis, ¿sí? de los cálculos en la vesícula, es la pancreatitis, ¿sí? Ahora después, más adelante, vamos a desarrollar a la pancreatitis como patología en sí, ver todo el tratamiento de la pancreatitis, pero acá simplemente la vamos a mencionar y ver a grandes rasgos de qué se trata como complicación de una colecistitis, ¿sí? La pancreatitis por cálculos biliares es una inflamación del páncreas resultado de la obstrucción del conducto pancreático por un cálculo biliar. Es decir, este cálculo biliar que se encontraba inicialmente en la vesícula migró, se desplazó y llegó a ingresar al conducto pancreático. ¿Sí? Ustedes saben que comparten en última instancia los conductos para desembocar en la ampolla de Vater y esto puede suceder, entonces que el cálculo migre hacia el al conducto pancreático, y produzca la inflamación del páncreas. Esto ocurre al nivel del esfínter de Oddi, es un músculo conocido redondo ubicado a la apertura del conducto biliar hacia el intestino delgado. Cuando un cálculo de la vesícula biliar se desplaza por el conducto biliar común y queda atrapado en el esfínter, bloquea el flujo de salida de todo el material proveniente, tanto del hígado como del páncreas. El resultado es la inflamación del páncreas, lo cual puede ser muy grave, ¿sí? Una pancreatitis puede provocar la muerte en un paciente, por eso decimos que es una de las complicaciones más graves. Las pancreatitis por cálculos biliares pueden ser una enfermedad que conlleva peligro de muerte, es necesario que un médico examine con urgencia, es decir, sí o sí es un paciente que necesita una intervención rápida de urgencia, ¿sí? Ahí tenemos un gráfico, él está mostrando básicamente dónde se produce esa obstrucción, ¿sí? Tenemos el conducto pancreático y el que proviene del hígado, ¿sí? Que comparten la última instancia, el esfínter de Oddi, y con el cálculo que se está depositando ahí, obstruyendo la salida de ambos órganos, de los fluidos de ambos órganos. El tratamiento, ¿sí? La colecistectomía, que sería la extracción de la vesícula. Esta es una de las cosas que se pueden hacer. Otros tratamientos que se suelen utilizar son, dice, pacientes con cálculos que han migrado de los conductos biliares son candidatos a colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? Es otra intervención que se suele hacer en esta situación. Es un procedimiento combinado de radiología y endoscopía por medio del cual se logra observar la morfología del árbol biliar y del conducto pancreático, así como la ampolla de Vater y la vesícula biliar. Su principal objetivo es determinar si la colestasis se debe a un proceso obstructivo y su localización y si es una enfermedad hepatocelular. Identifica la presencia de cálculos, de tumores o estrechamiento en los conductos, ¿sí? Esto es algo que se utiliza y que es muy valioso porque se puede ver bien todo lo que está pasando, ¿sí? Como dice ahí, dónde está la obstrucción, si se debe a un cálculo, cómo está, cómo se encuentra, y es algo que facilita mucho el accionar, ¿sí? Ver qué se puede hacer en base a esa situación que está aconteciendo. Romina. Sí. Está bueno aclarar que la mayoría de los procesos, de los tratamientos terminan en la intervención quirúrgica, independientemente de la exploración que se realice. Porque el cálculo que migra, por supuesto que obstruye los conductos, pero el cálculo que migra y es expulsado, por ejemplo, el intestino, puede también eliminarse a través de la materia fecal, que sería lo mejor que le puede pasar al paciente, pero que en realidad muy poco ocurre. La realidad es que con la dieta lo mantenemos sacándolo de los síntomas y mejorando la situación sintomatológica
e incluso la dieta lo solicitan los cirujanos para que el paciente desinflame la vesícula, prevenga el éxtasis biliar, disminuya a veces la hepatitis que le causa una vesícula obstruida o cálculos biliares, para poder realizar la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica, al sacar la vesícula, que solamente es un órgano de reservorio, lo que hace es terminar hasta el momento con el problema, y así lo ven todos los médicos, sobre todo los cirujanos, ¿no? Los gastroenterólogos. Claro. Porque después terminan haciendo, ¿no es cierto?, la conexión de los vasos hepáticos hacia el sector del duodeno, y igualmente se secreta bilis, pero ya no se quedan acumulándose los cálculos en la vesícula. Entonces, a veces los tratamos, pero al final el médico manda una nota y dice, trátelo, que baje de peso, porque como bien dijo la profesora, muchos tienen sobrepeso u obesidad, para que sean intervenidos quirúrgicamente, y eso es lo que hacemos. Al hacerle la dieta para descongestionar toda la situación del hígado y disminuir la sintomatología que producen los cálculos, el paciente disminuye de peso y se prepara para la cirugía, que en el mejor de los casos, ¿no? Cuando por ahí trabajamos en conjunto con el equipo médico, pero si no, van por dolor biliar y es la cirugía como la apendicitis, es como es lo más común que ocurre. No sé si vos estás de acuerdo, Romina. Sí, por eso decía que por lo general se pueden llegar a utilizar fármacos, pero lo que más se hace es la intervención quirúrgica. ¿Algo más, Ceci? Yo no te estoy escuchando de vuelta por las dudas. No, yo ya te... Bien. Bueno, seguimos un ratito que ya estamos ahí casi en lo último. Entonces, en este paciente agudo, en cualquiera de estas situaciones, sí, donde que estábamos viendo recién, por lo general el paciente deberá permanecer en ayunas, se encontrará hospitalizado, sí, va a necesitar, estamos hablando del caso de que necesite esta intervención quirúrgica, ¿no? Se va a reanudar la alimentación por vía oral cuando el médico lo considere, ¿sí? Esta será siempre cualitativa, como toda progresión, ¿cierto? Se respeta mucho el concepto de que fuimos trabajando en las diarreas, por ejemplo, que ustedes se acuerdan que es una progresión cualitativa. Primero tratamos de rehidratar, de incorporar alimentos sin estimular, hasta que logremos una buena tolerancia en el paciente, hasta que recién tengamos o estemos en condiciones de indicar un valor calórico, ¿sí? Por eso esto también va a respetar ese mismo lineamiento, va a ser cualitativo, va a ser hipograsa, esto es muy importante, ¿sí? Fíjense que dice que se comienza con 20 gramos de grasa por día aproximadamente, por lo general. Muchas veces se necesita suplementación de vitaminas liposolubles, ¿sí? Sobre todo en pacientes crónicos o con mala absorción de grasa, que tenga alguna patología ya que condicione esta situación y que lo haga crónico, ¿sí? Si no, a veces no es necesario esta suplementación. Bueno, vuelvo, no terminé todavía porque, como decía hoy, quedó pendiente esta parte de las disquinesias. Sí la dejé así como por último porque en realidad son muy fáciles de tratarlas si uno toma el concepto de manejar los estímulos biliares. ¿Sí? Vamos a hacer entonces un pequeño repaso. Decíamos que las disquinesias biliares atónicas son por una atonicidad en la pared de la vesícula. ¿Sí? Es una vesícula perezosa, entre comillas, que cuesta que se contraiga, que elimine los jugos biliares, por ende va a hacer que todo el proceso digestivo también sea más lento, y que el paciente tenga estas sensaciones de sensación de estar lleno por mucho tiempo, algún malestar, ¿sí? Y la principal estrategia, decíamos, que es aumentar estímulos biliares. Entonces, la idea es dar una dieta rica en fibras, ¿sí? En fibra soluble e insoluble. Podemos manejar grasas, digamos, hasta un 30% del valor calórico diario, siempre eligiendo de buena calidad. ¿Sí? Si repasamos ahí los estímulos, podemos manejar concentraciones de azúcares, ¿sí? No exagerando obviamente. Podemos manejar infusiones para utilizar las antinas,
ácidos orgánicos, es decir, va a ser un plan que va a ser rico en frutas, en verduras de todo tipo, las que sean ácidas, que tengan cáscaras, temperaturas podemos utilizar templadas, frías, ¿sí? Podemos indicar carnes, podemos trabajar con volúmenes aumentados como estrategia, ¿sí? Sería como el plan más fácil porque estaríamos hablando de tratar de que sea una alimentación saludable, variada, pero sobre todo rica en estos estímulos, y dentro de los estímulos siempre tratar de elegir aquellos que consideremos como más saludables también para nuestro paciente, ¿sí? No lo vamos a llenar de grasas saturadas porque sean estimulantes de la vesícula, al contrario, decía yo, un buen aporte, hasta un 30% del BCT, haciendo una buena selección siempre, ¿sí? Y quizás aumentar estímulo a expensa de fibra, de ácidos, ¿sí? Trabajar volúmenes, temperaturas como otras estrategias que sean estimulantes para esta situación. Distinto va a ser el caso de las disquinesias hipertónicas, donde tratamos de disminuir estos estímulos o incluso dar un plan sin estímulos biliares, ¿sí? Entonces ahí sí, volviendo otra vez acá a los estímulos, va a ser un plan hipograso, vamos a tener que limitar la concentración de azúcares simples a no más de un 5%, evitar todo lo que sean infusiones. De fibra vamos a dar fibra soluble, pero vamos a evitar la de tipo insoluble. Vamos a evitar todo lo que sean frutas y verduras que tengan mucha acidez, que esto ya estuvimos repitiendo anteriormente, ¿sí? Y todo lo que sean condimentos ácidos. Vamos a trabajar con temperaturas templadas, ¿sí? Con carnes, principalmente carnes blancas y en pocas cantidades, ¿sí? Vamos a preferir las proteínas de baja celularidad magras, y vamos a trabajar con volúmenes normales, ¿sí? Hasta acá quisiera preguntarles a todos si se entendió. Esto yo les mando, ahí le corrijo esas pequeñas modificaciones que fueron surgiendo durante la clase para que no se confundan, pero me gustaría que me digan si se comprende, si alguien quiere que repita alguna parte, ¿sí? O que alguien me responda si se me estaba escuchando, porque ahí está. Lo único que cambia es que el normal es volumen y no aumentado. Exactamente, Ulises, así es. Muy bien. Bien, ¿se entendió? Me dicen. Bueno, me alegro. Sí, en realidad teniendo ya toda la base de las patologías gástricas, o sea, de estímulos gástricos, estímulos intestinales, ahora trabajar con estímulos biliares no resulta algo tan distinto o tan difícil, ¿no? Se trabaja más o menos en esa misma línea de saber en qué momentos indicar, en cómo progresar, ¿sí? Que eso ustedes ya lo recontra, vienen practicando, así que supongo yo y espero que no sea muy dificultoso en esta situación, ¿sí? Ceci, algo para aportar, alguna de las chicas, si no, estaríamos a ver qué más dice acá. No entendí bien con respecto a las TCM, dijo que no se dan, pero no sé por qué. Bien, los triglicéridos de cadena media se absorben por vía porta, ¿sí? Entonces, en esta situación donde tenemos una patología biliar, ¿sí? Que está dentro todo esto de este sistema bilioportal, es decir, que está comprometiendo a la vesícula, a la circulación portal, no vamos a buscar TCMs como para indicar en el plan, porque por ahí podemos congestionar más toda esta circulación portal y exacerbar síntomas, ¿sí? O que aparezcan síntomas en un paciente estable. Entonces, por ese motivo es que no se buscan o no se busca la indicación de triglicéridos de cadena media en patologías hepáticas o biliares, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente con triglicéridos de cadena larga, ¿sí? Aceites crudos